Dios te bendiga, te saluda el pastor Héctor Martínez de Iglesia Pentecostal Unida Hispana. A continuación, tu programa Verdad en Acción desde Houston para el mundo entero. Estamos transmitiendo a través de esta señal. Queremos llegar a la comodidad de tu hogar para que la palabra de Dios impacte tu vida. En el screen de tu pantalla está saliendo la dirección donde está localizada la iglesia. Si necesitas información, ahí mismo en el screen, 281-221-9413. Queremos decirte que estamos orando por ti y que estamos pidiéndole a Dios que bendiga tu vida. Que el Señor Jesucristo te bendiga. Verdad en acción. A veces como padres no tenemos la paciencia para con los hijos, y después los hijos no tienen la paciencia para con los padres. Y es de ahí donde se resquebrajan las familias y vienen una cantidad de cosas que vienen después a la posterioridad que hacen daño. Por decir un ejemplo, es fácil poner a un anciano en un nursing home. Es fácil poner a aquel hombre, aquella mujer que te dio la vida, que te dio el ser, que te crió, que te cambió los pañales, pero que ya cuando eres un adulto y ya has hecho tu vida, como en un día de hoy decir feliz día papá o feliz día mamá y ponerlo en un nursing home. Pero la Biblia es clara que debe de honrar a su padre y a su madre para que tenga largura de días. Porque de la manera que tú honras a tu padre y a tu madre, de la misma manera tú estás honrando a Dios. Amén. Y cuando uno no demuestra ese amor, ese respeto, al que le está faltando primeramente es a Dios. Y realmente debemos de entender el concepto bíblico de qué es lo que Dios quiere para con nosotros. Póngase de pie en esta mañana, vamos a orar y vamos a entrar en la enseñanza. Los hijos son una mímica de sus padres, un retrato. Lo que tú haces, lo van a hacer tus hijos. Dependiendo cómo seas tú como padre en esta mañana y como madre, es como tus hijos van a ser. Hay tres cosas bien importantes que usted debe entender en esta mañana como padre, ya adulto, anciano o joven. Tres aspectos importantísimos en su vida. Primeramente, el aspecto espiritual. Segundamente, el aspecto moral. Lo espiritual va con lo moral. Y por tercero, padre como proveedor. Y las tres cosas son importantes. Debo de tener paternidad moral, paternidad espiritual. Y como padre, ser un buen proveedor. A veces las personas tienen un alto concepto de la moral, pero son terriblemente desconsiderados en lo espiritual y más como proveedores. Y las tres cosas son importantes. Por eso el hombre es un sacerdote espiritual. Y el sacerdote espiritual le da a su familia una responsabilidad espiritual, porque está sobre él. También una responsabilidad moral. Y también tiene que proveer para su casa. Amén. El hombre de familia tiene que proveer para su casa. Y si tiene la bendición de Dios, Dios le va a dar. Amén. Levante sus manos y vamos a hacer una oración en esta mañana. Señor Jesús, en esta mañana te damos gloria, te damos honra y alabanza. Y te pedimos que a través de tu palabra y de tu Santo Espíritu hables a nuestra vida. Que nos enseñes, Señor, a ser mejores padres, mejores esposos, mejores hijos, mejores cristianos. Por el poder de tu palabra y de tu Santo Espíritu, y que seas tú obrando de una manera especial en tu glorioso nombre, Jesucristo. Amén y amén. Diciendo gloria a Dios, tome asiento.
Entonces, los hijos son un retrato de los padres. Dependiendo cómo seas tú como padre, es como van a ser tus hijos. El diablo miente. Y cuando uno llega adulto, los padres dicen, ¿por qué mis hijos son así? Pregúntate primero qué fue lo que le enseñaste. ¿Cómo los enseñaste? ¿Qué practicaron? ¿Qué vieron? ¿Qué hablaron? Porque los hijos son los que los padres son. Y si en la edad precoz, que quiere decir cuando son muy niños, les enseñaste las cosas del mundo, que las cosas del mundo no edifican, porque lo que edifica es la palabra de Jesucristo. Amén. Tus hijos van a ser el resultado de tu enseñanza. Y si tu enseñanza no está basada en la palabra de Dios, es una enseñanza del mundo. Y la enseñanza del mundo lo que trae es condenación y pecado. Si tú tienes religión, la religión no te salva. Si tú crees en una imagen no te salva. Si tú tienes un alto concepto de la filosofía no te salva. El único que te puede ayudar a ser un mejor padre, un mejor esposo, un mejor hijo, un mejor ciudadano, es en aquel que tiene el poder y la capacidad de dominar y controlar y cambiar nuestra vida, y ese es Jesucristo. Amén. Ahora, tenemos un Padre divino, y ese es nuestro Señor Jesucristo, Dios. Pero también a nosotros nos ha dado la paternidad como humanos. Nacemos de una relación entre un hombre y una mujer. Y muchos se olvidan, solamente tienen la relación. Al tener una relación sexual, evidentemente que van a ser una criatura. Y nacemos nosotros. Y ahora somos padres. Pero debemos de entender, y la Biblia lo dice, que los hijos son bendición de Dios. El traer un hijo al mundo es una bendición de Dios. En los tiempos bíblicos, cuando una mujer era estéril, era una maldición. Quiere decir que su vagina estaba muerta, porque no podía crear o procrear vida. Los hijos son una bendición y son una responsabilidad de nosotros el criarlos y enseñarle sobre las cosas de Dios. Padre, cuando tú te mueras, Dios te va a preguntar qué hiciste con la heredad que te dio, con la bendición que te dio, con los hijos que tú tienes. ¿Cómo les enseñaste? ¿Cómo los doctrinaste? Si le hablaste de Él, si les enseñaste de Él. Ahora la Biblia dice que los hijos no pagarán por los pecados de los padres y los padres por los pecados de los hijos, pero eso es cuando uno ya es adulto. Pero la responsabilidad, hablando paterna, es desde que nace, desde que está en el vientre, hasta que cumple la mayoría de edad. Y es ahí donde usted como padre o como madre debe de instruir a sus hijos en el camino de la salvación y la vida eterna. Y la Biblia dice, instruye al niño en su camino, que cuando llegara viejo no se apartará de él. Porque tuviste 18 años para instruirlo, para enseñarle, para adoctrinarlo, para orar junto con él, para enseñarle lo que dice el Señor. Para que cuando empiece a hacer su vida, recuerde que la palabra de Dios estaba implantada en su corazón. Y que esa palabra va a germinar y va a dar fruto y va a ser un hombre y una mujer de bien. Pero si uno le enseñó el camino de la perdición, el camino de la maldad, y como tristemente se le enseña, o la comunidad hispana, la comunidad latina, venimos de ascendencia de que el hombre es hombre porque es más hombre porque tiene 3 o 4 mujeres,
porque toma, porque fuma, porque maldice, porque pelea, y se les enseña que eso es ser hombre. Eso no es ser hombre. Eso es ser un ser irracional, que solamente vive para satisfacer su cuerpo, pero que se está condenando a un infierno. Y eso es lo que se le enseña de generación tras generación. Y por eso vemos tantos divorcios, tanta distorsión, tanta adicción. Porque los padres de hoy en día no soportan la carga de ser padre, y es más fácil divorciarse que afrontar la realidad. Cuando tú traes un hijo al mundo, es tu responsabilidad.